Amado Dios, gracias una vez más, Padre Santísimo, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque nos da esa libertad de poderte cantar con lo que tú nos has dado, con nuestras voces, con nuestras manos, Señor. Y todo es en gratitud para ti, amado Dios. En gratitud por tu obra, por tu amor, por tu provisión, por tu cuidado, Señor. Porque tú, al ser nuestro Padre, te preocupas por nosotros constantemente, Señor. Tú nos miras siempre cuando estamos caídos, nos levantas. Cuando estamos débiles, tú nos fortaleces, Señor. Cuando estamos contentos, tú sigues dándonos de tu gozo, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor entregado hacia nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu fidelidad es por sobre todas las cosas y aunque nosotros seamos débiles, tú continúas siendo fuerte, Señor. Amado Dios, queremos que tú hagas la obra perfecta en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor, en cada familia aquí representada. Y queremos que tú, Padre, sigas siendo fiel con nosotros. Gracias, Jesús, porque a ti no te importó pasar por el dolor, por el quebranto, por la humillación, sino que simplemente nos amaste con un amor inigualable, con un amor incomprensible. Gracias, Jesús, porque tú tu amor lo demostraste con hechos reales, lo demostraste entregando tu cuerpo en el Calvario. Hoy somos salvos, hoy somos tus hijos, hoy somos parte de la familia de Dios por ese sacrificio. Y amado Espíritu Santo, ahora que estamos acá, queremos que tú te muevas con toda tu autoridad. Cada palabra y cada cosa que se diga aquí será las tuyas nada más. Y que tú, cuando oramos la Biblia, Señor, cuando la escuchemos, sea ella hablándonos con toda su autoridad. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad y por ese amor. Ahora que te acabamos de cantar, que tú eres bello, que tú eres hermoso, que tu luz resplandece por sobre todo. Que esa gracia tuya, Señor, que nos alcanzó, ese amor tuyo que nos alcanzó, hoy nos permite estar aquí esta mañana. Nada de lo que haríamos aquí tuviera valor si no hubiera sido porque Jesús está vivo. Nada de lo que haríamos aquí tuviera valor si no creyéramos en un Dios que está vivo. Y por eso nos alegramos, nos gozamos, Señor, porque sabemos y confiamos que tenemos un Dios que está vivo y que volverá por su pueblo. Te honramos y te alabamos y queremos que tú nos enseñes en esta mañana en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pueden tomar su lugar, que el Señor les bendiga. Bueno, y siempre es grato podernos reencontrar en la casa de nuestro Dios. Ahora inclusive que el clima no ha estado tan bueno para poder llegar, se ha podido llegar acá a la casa del Señor. Y más que inclusive sentir el frío, podemos sentir la presencia de Dios, porque entre más frío hay, el abrazo del Padre es mucho más caluroso. Así que gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de los que estamos acá, por cada familia representada aquí. Y como ya hemos hecho énfasis acá en la iglesia estos casi 3 meses que estamos tratando sobre los temas de la santidad, ya se ha hablado, se ha expuesto mucho sobre lo que es la santidad. Sería quizás redundar, definir nuevamente lo que es la santidad. Pero más allá de eso, lo que Dios quiere de nosotros y lo que el Señor exige de nosotros es que tengamos una vida que le agrade a Él, una vida de compromiso, una vida de dedicación por completa a Él, sabiendo y entendiendo que no solamente somos nosotros los que tenemos que ser salvos, sino también que hay gente al lado nuestro que nos está rodeando, nos está mirando. No llegar al conformismo de decir, yo soy salvo, gracias Señor por tu salvación, sino que en realidad hacer uso de esa salvación de una forma correcta, de una forma que al Señor le agrade. Y ya podemos mirar en la pantalla el tema del día, de la tarde de hoy, porque ya estamos tarde. Dice que las familias conforme al corazón de Dios son liberadas del pecado para una vida de santidad. Y así mismo es. Y hagamos énfasis por el momento en esa palabra liberado, libertad. Sí, así es. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo, como dice la palabra de Dios, hemos sido pasados de muerte a vida.
hemos dejado la esclavitud del pecado para pasar a vivir en la libertad en Cristo. Pero en realidad es como que nosotros a veces confundimos un poco los términos y es como que nosotros utilizamos los términos bíblicos como que fueran nuestros o como que fueran por méritos nuestros. Miremos un ejemplo de lo que es el contexto bíblico entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como es conocido, el pueblo de Israel se regía o se basaba en lo que era la ley de Moisés. ¿Qué nos decía o qué nos enseñaba la ley? O más que enseñarnos qué eran o cuáles eran las consecuencias de la ley. La ley decía, o más bien la ley indicaba el pecado, indicaba la condición quizás, o le hacía conocer a tal persona que estaba en pecado. Pero la ley no traía salvación. La ley solamente ejecutaba y juzgaba a tal persona, pero sin darle una oportunidad de salvación o de arrepentimiento. Y ustedes pueden haber mirado en el Antiguo Testamento, más específicamente en lo que es los 5 primeros libros, muchos ejemplos de aquellas personas que pecaban y ese rato eran juzgadas y eran muertas. Eso era la ley. Imaginémonos nosotros si cada uno de los que estamos acá viviéramos en el tiempo de la ley. Quizás esta iglesia estuviera ahora vacía, no estuviéramos ninguno acá, porque hace rato ya hubiéramos sido apedreados, se hubiera abierto la tierra y nos hubiera tragado, cosas parecidas. Ninguno de los que estamos acá esta mañana estuviera aquí presente si viviéramos en el tiempo de la ley, porque el infringir la ley era muerte. Ahora, Jesús viene. Jesús no es que está eliminando la ley, Jesús es el cumplimiento total de la ley. Y Jesús al llegar acá y dar su vida en la cruz, nos pasa o nos traspasa a nosotros a otra condición que es la gracia. Ya pasamos de la ley a la gracia, a esta nueva dispensación que es la gracia. Jesús nos ofrece la salvación por medio de su muerte en la cruz. Y hoy nosotros podemos acceder libremente a la presencia de Dios por medio de la muerte de Cristo. Pero en realidad es como que empezamos a mal utilizar la gracia y con el sinónimo de que yo soy salvo, con el sinónimo de que yo ya he recibido a Cristo y que aún la salvación no la pierdo, empezamos a vivir como queremos. Y en realidad preguntémonos nosotros, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Respondámonos, ¿para qué murió Jesús en la cruz? La respuesta primaria es obvia, ¿verdad? Para salvarnos. Lógico, todo el mundo va a responder eso. Pero más allá de eso, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Creen ustedes que sería justo delante de Dios que el rato que estamos en la alabanza hayan ángeles? Bueno, no me refiero a las personas, sino me refiero a ángeles en sí. Hay ángeles que estén aquí tocando un instrumento, hay un ángel que está aquí delante enseñando la palabra, hay un ángel que salga a evangelizar a los perdidos. ¿Creen que sería justo eso? Pues no. Si Dios nos salvó a nosotros de entre tanta gente que existe en la humanidad, solamente en el tiempo actual se dice que hay más de 7,000 millones de personas. Imaginémonos en todo el trayecto de la humanidad cuánta gente ha vivido. Y de tanta gente que ha vivido, yo recibí la gracia de Cristo. Ustedes la recibieron. Eso es un privilegio muy grande. Entonces, ¿para qué nosotros hemos sido salvados? Únicamente para llegar de domingo a domingo y sentarnos en una iglesia, salir, quizás decirle al que predica, hermano, qué buen mensaje, gracias por sus palabras, volver el siguiente domingo y hacer la misma rutina. ¿Creen ustedes que es justo delante de Dios que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz, permitió que sus manos sean traspasadas para solamente vivir así? Yo creo que no, en realidad. ¿Qué es lo que pide en realidad Dios de nosotros, de nuestras vidas? Si nosotros hablamos, ya casi como hago énfasis acá, de 3 meses que estamos concluyendo este mes, sobre la salvación y sobre la santidad, ¿qué en realidad es la santidad? Dejar de hacer lo malo, dejar de pecar. ¿Será solamente eso la santidad? No, la santidad va mucho más allá de eso. Y en realidad, como dice la carta a los Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay un punto que es muy neurálgico en la vida cristiana, en las iglesias en general.
no solo en la Betel, sino en la Iglesia Universal. ¿Cuál es ese? Que hay muchas personas que ingresan domingo a domingo, pueden inclusive hasta servir, y dicen: yo soy salva. Creyeron que son salvas, pero nunca fueron salvas. He conocido muchos casos de esos. Gente de años que se congrega y cuando se empieza a hablar con ellas, se empieza a hablar de la salvación, quizás en un discipulado o algo así. Y cuando se plantea el tema de la salvación y de la seguridad, empiezan a dudar. Y empiezan a dudar. Y cuando se les dice que por qué tienen dudas, ¿aceptaste a Cristo? Dicen: sí, de pequeño creo que recibí al Señor. ¿Alguna vez escuché un mensaje, hicieron una oración y sí, yo recibí a Cristo? Dicen. ¿Y qué pasaría si Jesús viene en este momento? No sé, capaz que me quedo, dice. Entonces, ¿cómo dices que recibiste a Cristo si te vas a quedar? Entonces hay un problema muy serio allá. Porque en las iglesias cristianas hay más gente remordida que arrepentida. Y lastimosamente ese es el círculo en que nos desenvolvemos en las iglesias evangélicas hoy en día. Que alguien quizás escuchó un mensaje, se sintió arrepentido ese momento, se sintió compungido, porque hicieron una oración, dijo: ya soy salvo. Pero hay un requisito que es claro para llegar a la salvación. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que recibieron y a los que creyeron. Pablo aclara un poco más en Romanos 10 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Confesión. Si es que aquella persona que dice que es salva, pero nunca confesó pecado de su vida, hay que replantearse en realidad si esa persona es salva. Porque la salvación no va a llegar porque yo me congregue en una iglesia. La salvación no va a llegar porque yo me siente cada domingo en una iglesia. La salvación tampoco va a llegar porque yo sirva dentro de una iglesia. La salvación únicamente llega porque yo he confesado que soy pecador y que necesito de Cristo. No hay otra condición más. Y si es que enseñaran o enseñan como hoy enseñan en iglesias o en pseudo iglesias que dicen que no es necesario hablar del pecado porque la gente se asusta de eso, pues sí hay que enseñar de pecado porque todos somos pecadores. Y porque somos pecadores, Jesús tuvo que venir a la tierra, porque si no fuéramos pecadores, Jesús perdió el tiempo acá, pues. ¿Para qué Jesús dejó que maltraten su cuerpo si no somos pecadores? Es porque tenemos la condición de pecaminosidad que necesitamos la gracia de Cristo. Y en realidad, el hablar acá, como está el título, de ser libres del pecado, no involucra de que yo empiece a tomar esa libertad como ocasión para hacer lo que yo quiero. Porque los términos bíblicos, repito, son utilizados a conveniencia nuestra. Y digo, como soy libre, entonces hago lo que yo quiero. Como ya soy salvo, entonces vivo como yo quiero. Como ya recibí la gracia de Cristo, entonces no importa. Mi vida tiene que ser llevada como yo quiero. Pero en realidad, el fruto de la salvación es ¿cuál? En que mi vida poco a poco empieza a cambiar y deja los hábitos pecaminosos que antes los tenía. Ahí se demuestra en realidad. Porque si hay una persona que aún después de haber dicho que es salva, sigue viviendo en el pecado como que nada hubiera pasado, entonces hay que preguntarse en serio si esa persona es salva o no es salva. Porque es imposible que una persona que dice que es salva y que recibió a Cristo siga viviendo en el pecado como que nada aconteció en su vida. Y hermanos y hermanas, dentro de nuestras mismas casas pasa eso. Dentro de nuestros mismos hijos, maridos, mujeres, hermanos, sobrinos, tíos, primos, papás, mamás, pasa eso. Y nosotros estamos tan conformes con guardarnos la salvación en el bolsillo, tenerla bien guardadita. Como yo ya soy salvo, no hay problema. Pero en algún momento, cuando seamos llevados a la presencia del Señor y cuando llegue el juicio final, será como aquella parábola del rico y Lázaro. Quizás nuestros hijos nos dirán: pero papá, pero mamá, ustedes sabían del evangelio. Me dejaban en la casa todos los domingos mientras ustedes se iban. No le importó mi salvación, miren, ahora me estoy condenando. Y le dirá el marido a la mujer: tú ibas todos los domingos a la iglesia y me dejabas en la casa y nunca me hablaste de esto. ¿Cómo pasaremos la eternidad? Con un remordimiento grande. Porque aún sabiendo y aún conociendo y sabiendo que nuestros familiares cercanos estaban condenando, nos callamos. Y es más, no solo que nos callamos,
sino también que compartimos con ellas cosas que no son correctas, que es mucho peor todavía. Y aunque digamos, soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, gloria a Dios, Señor, gracias por tu amor, seguimos haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces no influimos para nada en sus vidas porque no somos testimonio en lo absoluto. ¿Qué diremos allá al Señor? Es que tú sabes, Dios mío, no me querían escuchar. Es que mi hijo era tan rebelde que no me quería escuchar. Tú sabes que lo haré muchas veces. Y el Señor nos dirá, era tu responsabilidad. Tus hijos eran un encargo mío que era tu responsabilidad. Si ellos ahora están condenados en el infierno, era por tu responsabilidad de un padre insensato. Es así, hermanos y hermanas. Puede sonar muy grosero, pero esa es la realidad. No pensemos que con tener a nuestros hijos sentados acá, ellos ya ganaron el cielo. No es así. Hay que en las casas, en las reuniones familiares, hablar sobre la salvación con los hijos. Hablar de la salvación entre marido y mujer. Hablar de la salvación entre el círculo familiar. Confirmar si aquella persona es salva en realidad. Porque les repito, a mí me ha dejado pensando mucho esto, que muchos muchachos que se congregan aquí en esta iglesia aún no son salvos, aún viniendo años a la iglesia. Y aún sirviendo inclusive. Y cuando se habla con ellos de la salvación, dudan muchísimo de la salvación. Y si les pregunta si Cristo viniera a este momento, ellos no saben qué responder y dicen, me voy a quedar. A mí sí me causa mucha inquietud esto. Y hermanos, hermanas, ¿qué pasaría si en este instante el Señor viene por su iglesia y se abre el cielo? Quizás inclusive de los que estamos acá, habrá varios que se queden. Esto en realidad es un tema demasiado serio, porque es un tema que va para la eternidad. Y pongo ejemplos gráficos y claros. Hay cosas que son solucionables, en realidad. Imaginémonos que su hijo llega con las calificaciones, ahora que están terminando los años lectivos. Y le dicen, mijito, sacaste un 6, te falta todavía, pero le dirán quizás a veces los papás, en el próximo parcial te puedes recuperar. Esfuérzate, anímate, estudia y vas a recuperar en el próximo parcial. Sí, puedes recuperarlo porque es recuperable. Pero ¿qué pasa si Jesús viene? Ya no habrá chance de recuperar, pues. Hay unos que le dirán los padres, Señor, espérate un momentito, ya estoy hablando, mi hijo, ya se está convenciendo. No habrá más oportunidades, lastimosamente. Por eso, hermanos y hermanas, hoy que tenemos la oportunidad de poder acceder al Señor, de poder inclusive testimoniar con nuestra vida más que con palabras al resto que nos rodean, pues hagámoslo. Pero mientras tanto en familias, ¿qué hacemos? No vivimos en disputas, vivimos en enfrentamientos, que no le saludo a mi hermano, que no esto, que lo que me hizo, que no sé cómo, no sé cuánto. ¿Así llegaremos a la presencia de Dios? Preguntémonos. ¿Así llegaremos a encontrarnos con Jesús? Pues no es así. Y acá dice que nosotros tenemos que ser liberados del pecado para vivir la vida de santidad. Porque si aún no hemos sido liberados, es imposible que vivamos una vida de santidad. Literalmente es imposible. Porque yo no me puedo presentar frente al Señor todo manchado y todo sucio. No. Es con la sangre de Cristo que yo me presento y le digo, Señor, aquí estoy. Jesús entregó su vida por mí y hoy puedo llegar a tu presencia así. Vámonos a la carta a los Romanos del capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a ver desde los versículos 14 hasta el final del capítulo. Romanos capítulo 6. Versículo 14 hasta el final. Y es el común denominador, ahora que nosotros vivimos en este tiempo, que el cristianismo se ha hecho muy banal, muy pasajero, muy sin sentido, muy tomado a la ligera, muy como que, bueno, si sirvo bien, si no también, si me congrego bien, si no igual me da. Si leo la Biblia no pasa nada, si la leo me da lo mismo. O sea, hemos llegado a un tiempo de conformismo espiritual que en realidad a Dios en el cielo le debe asustar cómo nosotros vivimos ahora la vida cristiana. Notemos la diferencia con la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y personas ignorantes, muchos de ellos,
Porque no es que eran estudiados, no es que ellos siguieron seminarios o institutos bíblicos, nada de eso. Había algo que le decían la gente, ¿no? Decían, estos son los que trastornan el mundo, les decían a ellos. A personas ignorantes que ni siquiera tenían estudios. Fueron personas que transformaron el mundo por completo. Ahora, en cambio, si el mundo se refiere a nosotros, ¿qué nos van a decir? Yo recuerdo, estaba en una conferencia y el que estaba enseñando era un pastor argentino. Él estudió en Costa Rica lo que él estudió de teología. Y él decía, ¿no?, que estaba hablando allí y preguntaba, ¿y cómo les llaman a los cristianos acá en Costa Rica? Él decía que allí en Costa Rica les llaman los panderetas, porque son muy alegres. Y decía, en Chile, por ejemplo, les llaman los canutos. Es un nombre chistoso que les dan los chilenos cristianos. Y él preguntaba aquí en la conferencia, decía, aquí en el Ecuador, ¿cómo les llaman a los cristianos? Y por allá alguien por atrás gritó, los hipócritas, gritó. Es que así nos conoce el mundo a nosotros, como los hipócritas. No como los que trastornan el mundo, sino como los hipócritas, que llevan una Biblia el domingo en la mañana, pero el resto de su vida es un desastre. Así nos conocen a nosotros. Que estamos inclusive sirviendo delante, damos tiempo entre comillas al Señor, pero nuestra vida es todo lo contrario. Y el mundo le conoce a los cristianos evangélicos como los hipócritas, y así es. Porque aún no hemos entendido esa gracia de Cristo, porque aún no hemos entendido ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Y pensamos que la salvación es por mérito mío. Señor, es que yo soy salvo porque soy superdotado. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Y la libertad que yo tengo no es mi libertad. Es la libertad que tengo en Cristo, que es muy diferente. Y tenemos esa pequeña línea tan delgada, tan imperceptible, que nos separa de la libertad en Cristo a nuestra libertad que se está convirtiendo en libertinaje. Y comprendemos muy mal ese término de libertad, ¿no? Y pensamos que la libertad es hacer lo que queremos. Pero entendamos que no podemos seguir abusando de la gracia de Cristo. No podemos. Está clarísimo que Dios nos va a perdonar lo que hagamos. Pero el cristiano, el verdadero hijo de Dios, entiende que no tiene que abusar del perdón de Cristo. No tiene que pensar que, Señor, pequé ahora, perdóname, amén. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Mañana vuelvo a hacer lo mismo, Señor, perdóname, amén. Pasado vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde está el chiste del perdón? Pues, ¿dónde está el arrepentimiento genuino allí? Pues, y en realidad, repito nuevamente, nunca habrá perdón de Dios si no hay confesión de pecado. Ah, sí, es que Dios es amor y ya me ha de perdonar. Y así hacemos a veces, actuamos, pecamos, hacemos lo que queremos, pero como Dios es amor, de ley me perdonó. Si no hay confesión, no hay perdón, y si no hay confesión tampoco hay salvación. Eso tengámoslo clarísimo. Es imposible que yo haya sido perdonado de mis pecados y hoy sea salvo si es que nunca yo confesé que soy pecador. Si es que nunca yo confesé que tengo necesidad de la salvación en Cristo. Es imposible. Así que remitámonos al capítulo 6 de Romanos. En el versículo 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Empezamos desde allí. ¿Cómo el pecado nos puede empezar a dominar? Y en realidad, los de la iglesia en Roma decían lo mismo que decimos nosotros ahora. La iglesia de Roma estaba inmiscuida y estaba relacionada en medio de una ciudad muy pagana como la ciudad de Roma, en un imperio muy idólatra y muy pervertido que era el imperio romano. Y llegaron a estar en un punto de conformismo total la iglesia de Roma. Y ellos decían, bueno, ya somos salvos. ¿Qué importa si me voy donde un amigo y me voy a la fiesta con mi amigo? Es mi super pana del alma, ¿cómo le puedo decir que no? Pues. Y decían igual a los romanos, a ver, si estoy jugando fútbol, está mucho sol y me dan unas 2 cervecitas para el sol, no pasa nada, ya soy salvo. Y esa era la política de los romanos como el cristiano del siglo XXI. Pero como dice el versículo, el pecado ya no tiene que dominarnos por una razón. Porque vivimos en la gracia de Cristo. Y en realidad, el sacrificio de Jesús vale muchísimo, demasiado, para que yo hoy viva en pecado. Porque si es que el plan de Dios era que yo viva en pecado después de la salvación, no hubiera mandado a Jesús a que muera por nosotros en realidad. Pero el plan de Dios para el ser humano era un único plan,
que Jesús venga a la tierra, sacrifique su vida por nosotros, nosotros recibamos la salvación y a partir de allí empezar a vivir una vida de santidad que le agrada al Señor. Aunque viva todavía en este cuerpo de pecado, en este cuerpo débil, y aunque yo caiga, pero me restituyo con la gracia de Cristo. Pero yo ya no debo de pecar porque me gusta el pecado. Yo si peco es porque la naturaleza me inclina a llevar al pecado, pero no porque me gusta pecar. Y esa es la excepción y la diferencia del antes y después de Cristo. Porque antes de recibir a Cristo, si pecaba uno, ¿por qué lo hacía? Porque le gustaba pecar. Y es así. Pero ahora cuando uno recibe a Cristo, si es que peca, ¿por qué lo hace? Es porque esa naturaleza está aquí todavía. Pero yo entiendo que si pequé, ya tengo que hacer todo lo posible para no seguir cayendo en lo mismo. Esa es la gran diferencia. Eso es mucho, ¿no? Es mucha la diferencia allí. Y acá Pablo nos dice eso, que ya no puede dominarnos del pecado. Versículo 15 dice, y empieza Pablo con sus preguntas. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta tajante del apóstol, en ninguna manera. No podemos, dice el apóstol Pablo, pensar de que como estoy en la gracia, puedo seguir peca y peca y peca y peca. Porque es la gracia de Dios, pues, según yo. Es que como es la gracia de Dios, el Señor me aguanta todo lo que yo tenga que aguantarme. Entendamos que una cosa es la gracia de Dios y otra cosa muy distinta es la justicia de Dios. Y si nosotros estamos abusando de esa gracia, mal utilizándola, aprovechándonos de esa gracia, ¿el Señor creen ustedes que se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, bueno, mijito, ya me pidió perdón otra vez? Ya pecó otra vez, ya te perdono, mijito. Volvió a pecar, ya te perdono, mi bonito. ¿Cómo peca tantas veces? Y le sigo perdonando, ¿cómo soy tanto amor yo? Pues no es así. En realidad no es así. Porque, repito por tercera vez, aquella persona que ha recibido a Cristo, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, no le va a utilizar a Dios como pretexto para pecar. Es imposible. Aquella persona que en realidad es salva, no va a utilizar el pretexto de la gracia para hacer lo que quiere. No es así. Sino que aquella persona que comprende la salvación entenderá que la gracia es por una virtud de Dios, es por un don de Dios que no me corresponde a mí y tengo que valorar eso. Tengo que respetar eso. Tengo que yo hacer valer eso en mi vida definitivamente. Y no pensar que tengo que aprovecharme de la gracia de Dios porque es tanto amor Dios que me va a perdonar todo lo que yo hago. Sí, obviamente me perdona. Pero si yo ya soy hijo de Dios, repito una vez más, no voy a abusar de la gracia. ¿Y qué nos dice el versículo 15 otra vez acá? Les leo en otra versión. Dice, ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Pues claro que no. Y es así. Versículo 16. ¿Qué más nos dice aquí el apóstol? No sabéis, vuelvo a preguntar, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Divide en dos puntos aquí el apóstol. Dice, o vivir para muerte o vivir para justicia. Hace una división muy clara acá, pero en realidad, ¿cómo nosotros que hemos recibido la gracia de Dios queremos seguir viviendo en muerte? No tiene lógica, eso es incongruente en realidad con el plan de Dios. Y a ver, Pablo pone aquí un ejemplo que es muy claro para el tiempo de él que escribió, para la iglesia de Roma. Hablar de esclavos en el tiempo de Pablo era muy común. El imperio romano tenía sometido a medio mundo, e inclusive los judíos del pueblo de Israel era sometido y estaba bajo el yugo romano. Así que ellos entendían muy bien lo que es esto de la esclavitud, comprendían muy bien, lo tenían muy claro. Ahora quizás hablar de esclavos o de esclavitud en nuestros tiempos como que no nos convence mucho porque no vivimos en ese tiempo. Pero para ellos era muy claro el concepto, por eso Pablo les habla en lo que ellos entendían. Y les dice, a ver, ustedes saben muy bien que vivir bajo un esclavo o bajo un amo y siendo nosotros esclavos, ¿es qué cosa? Es hacer lo que el amo quiere. Así no nos guste, así no estemos de acuerdo, así no me atraiga eso, pero ¿qué toca hacer? Hacerle caso al amo, pues, no hay de otra. Y es lo que Pablo les dice aquí a ellos. A ver entonces,
¿A quién están obedeciendo? Dice el apóstol. ¿O están obedeciendo todavía al pecado? ¿O están obedeciendo a Dios? Porque al que ustedes obedezcan, dice el apóstol, de él son esclavos. Y nosotros también tenemos que preguntarnos esto hoy. ¿A quién en realidad estamos obedeciendo? Y si decimos a Dios, amén, aleluya, entonces replanteemos la pregunta, pues. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos involucrados en la obra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos evangelizado en esta semana? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido un testimonio correcto en nuestra casa? Eso es lo que dice aquí el versículo. Que si nosotros estamos obedeciendo a Dios, pues en realidad tenemos que hacer y tenemos que actuar como Dios quiere que hagamos las cosas y como actuemos. Porque si no estamos obedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo al pecado, y si obedecemos al pecado nos estamos yendo directamente a la muerte espiritual. Entonces la decisión siempre será nuestra. La decisión siempre será personal. Y acá me dice en esta versión que yo tengo, el versículo 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual, dice acá, le da una vida recta. Y es así, ¿no? Vuelvo a repetir y hacer énfasis en esto. No es el hecho de que yo me congregue cada domingo en la iglesia. Es que en realidad la obra de Cristo sea real en mi vida. De que yo cuando haga algo, lo haga pensando en que Jesús me está mirando. De que yo cuando hable algo, lo hable pensando en que Jesús me está mirando. De que yo si voy a algún lado, piense que Jesús me está mirando donde estoy yendo. Eso es entender la obra de Cristo. No pensar que mi vida es mía, me pertenece a mí, de dominio absoluto solamente mío. Pablo lo dice en Corintios, hemos sido comprados por precio, dice. Nuestro cuerpo fue comprado. Por eso hay que glorificar a nuestro cuerpo entregándolo a Dios. Y eso nos recalca aquí Pablo y lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. ¿Qué nos dice acá? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A ver, este versículo 17 tendría que ser como que un lema en nosotros, ¿no? Porque aquella persona que dice que ya recibió a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer de corazón la doctrina que recibió. Obedecer de corazón. ¿Y por qué en realidad nuestra vida cristiana sigue de tumbo en tumbo y de lado en lado y estamos como las olas del mar, sube y baja? Porque este libro que muchos tienen aquí en sus manos ahora es un pequeño adorno en la casa. Porque la Biblia la utilizamos y la desempolvamos, y eso si la traemos el domingo, la desempolvamos para traerla el domingo. Más nada. Decimos que somos cristianos, pero la Biblia no la leemos. Y es más, nuestros pobres hijos que se están perdiendo no han escuchado casi nunca de su padre o de su madre hablar de la salvación, que es mucho peor todavía. Entonces, ¿cómo queremos nosotros vivir una vida que a Dios le agrada cuando la Biblia es un término lejano para nosotros, es un término para los desocupados? Yo, Señor, tú sabes, madrugo muy temprano, salgo al trabajo, ahí me saco el aire todo el día, llego muy de noche a la casa, es imposible creer la Biblia. Tú sabes, Señor, que tengo un local, un negocio, que eso es el sustento de mi familia. Y si yo cierro un día, ¿qué va a pasar con mi casa? Leer la Biblia no me da tiempo. Claro. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos dirá, no tengo tiempo para ti. Entonces, pues, ¿cómo decimos que somos cristianos si ni siquiera esto que el Señor nos dejó lo valoramos? Y es muy fácil a veces, como insisto, ¿no? Es muy fácil a veces llorar por una canción, levantar manos, pero no vivir una vida cristiana. Es fácil ser un cristiano en domingo, en el culto, en las cuatro paredes de la iglesia, pero ya ser un cristiano afuera de la iglesia se nos hace muy difícil en realidad. Ser un testimonio ante los que nos rodean se nos hace muy difícil.
Y es como pasa a veces con los muchachos, ¿no? Cuando hablamos con ellos. ¿Qué pasa en los colegios, en las universidades? Siempre hay un profesor que pregunta, ¿no? ¿Y quién de aquí es cristiano? Ve que te hablan, ve. Y nos hacemos los desentendidos, como que la salvación de Cristo es un chiste, ¿no? Y ahí conversando entre amigos, entre familia. Oye, el otro día que estaba ahí en el Facebook vi una iglesia de Betel, no sé cómo, y te vi ahí una foto. Nah, solo pasé ese día por ahí nomás. Ya, tranquilo, no, yo no voy allá. Y somos tan facilistas para negar al Señor. Ahora, ¿qué pasaría si el Señor se comportara de la misma forma que nosotros nos comportamos con Él? ¿Qué pasaría si el Señor nos devolviera el mismo trato que nosotros les damos a Él? No sé, quizás ya no estuviéramos de aquí, ¿no? Pero así somos, tan simplistas. El problema es cuál, que el cristiano en general, todos nosotros aún no hemos comprendido la obra de Cristo en la cruz. Ese es el centro de toda la historia. Porque si entendiéramos qué dolor le causó al Señor sus manos traspasadas, su cuerpo mutilado prácticamente allí, clavado 6 horas, fuera muy diferente entender el resto. Pero para nosotros es lo que pasó hace un mes. Simplemente unos 2 que 3 días de una Semana Santa y se acabó. Hoy vivimos nuevamente como antes. Ahora esperamos a que llegue Navidad para hablar del Señor que llegó y la Navidad no son regalos, sino es del amor de Dios. Pasa la Navidad y se acabó. Volvemos la siguiente Semana Santa. ¡Ay, Señor, cómo murió en la cruz, del dolor! Y se acabó la Semana Santa y volvemos a lo mismo. Y ese es nuestro círculo vicioso de cristianismo, dando vueltas ahí mismo y vueltas ahí mismo sin salir. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Miremos el versículo 18 y 19. Dice que hemos sido liberados del pecado. Y si hemos sido liberados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. ¿Qué será esto de ser siervo de la justicia? ¿Qué entendemos o cómo entendemos la frase ser siervo de la justicia? Les preguntaba al principio, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Para salvarnos, sí, excelente, es así. Pero ¿para qué más murió Jesús en la cruz? Les decía, acá no van a tocar ángeles, no van a predicar ángeles, no van a hablar ángeles. Es para nosotros. Si Jesús murió en la cruz, a más de darnos la salvación, es para que hoy seamos siervos útiles para Él. Y como dice Pablo, somos ya embajadores del Señor. Es decir, debemos dar una representación digna de quiénes somos ante el mundo. Porque imaginémonos nosotros, ¿qué pasa si el presidente del Ecuador tiene un embajador en cualquier país X que sea? Y salen las noticias, ¿no? El embajador del Ecuador en tal país denigró el nombre del Ecuador y pisoteó la bandera. ¿Qué diríamos nosotros? Ah, no, pues ¿cómo tienes embajador allí? Hay que sacarle de ahí, no puede estar más allí. Pero imaginémonos que digan los titulares de la prensa. El embajador de Cristo, Pablo Vázquez, que es representante de Cristo en la tierra, se ha portado con pecado, ha hecho cosas indignas. Ahí no decimos nada, ¿no? Ahí nos callamos. Pero nosotros que somos embajadores de Cristo, pisoteamos todo el tiempo el nombre del Señor y menospreciamos esa gracia suya. Recordemos que somos embajadores y nuestra representación tiene que ser digna aquí en la tierra, como verdaderos hijos de Dios. No como cualquier persona, sino como verdaderos hijos de Dios. Y acá dice eso, que si fuimos liberados del pecado, entendamos que ahora somos siervos de la justicia. Y es como Pablo, como el apóstol Pablo empezaba cada una de sus cartas. Si ustedes han notado esto, hay una frase que siempre se repite en cada carta que el apóstol la escribe. Dice al principio, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo significa esclavo. Es decir, que Pablo se autocatalogaba como esclavo de Cristo. Y pensemos algo. ¿Ustedes en el texto bíblico alguna vez miraron que Pablo estaba derrotado, estaba desalentado, estaba triste, estaba queriendo votar el evangelio? No. Más bien todo lo contrario.
El hombre que fue perseguido muchísimas veces, maltratado, apresado, martirizado. Aún en la cárcel él decía, regocíjese en el Señor. Aún en la cárcel, apresado, lapidado y todo lastimado, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en la cárcel. Ahora hubiera sido muy diferente que el apóstol escribiera en una de sus cartas y dijera, bueno, como al llegar al evangelio encontré muchas persecuciones, que al conocer a Cristo la gente me empezó a menospreciar, creo que sería necesario que yo deje esta creencia. No, no es así. Porque Pablo se consideraba siervo de Cristo. Por eso él era victorioso aún en el maltrato. Era victorioso aún en la prueba y en la debilidad. Y él nunca se sintió desalentado. Eso es ser en realidad un siervo de la justicia. Eso es entender en realidad la obra de Cristo. Pero con nosotros no. Se quemó el foco de la casa. Ya no voy a la iglesia. Caen 2 gotas de afuera. Está lloviendo, no voy a la iglesia. Pero mañana está haciendo un terremoto, nos vamos al trabajo. Es que es así, ¿no? Para Dios, todo pretexto ponemos. Pero decimos que somos cristianos. Pero si decimos, gloria a tu nombre, Señor. Tu nombre es exaltado. Gracias por tu amor. Ya me picó un mosco en la uña, ya, Señor, ya estoy muriéndome, no voy a la iglesia. Es que esto me pasa por ser hijo de Dios. Antes cuando no iba a la iglesia, sí, todo me iba bien. El mosco nunca me picaba. Es que es así, ¿no? Pero eso es por entender la gracia de Cristo. Y acá dice que al ser liberados, tenemos que ser siervos de la justicia. Siguiente versículo. Hablo, dice, como humano. Miremos este versículo que es muy profundo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así mismo es. ¿Cuántos de nosotros que antes de recibir a Cristo nos decían, ¿no? Vea, usted tiene una bonita voz, anímenos en el programa, vea. Claro, pues de una. Ahora ha recibido a Cristo. Hermano, usted tiene bonita voz, ¿quiere servir? No, no tengo tiempo. Antes de recibir a Cristo, necesitamos una colaboración para la fiesta del niño. Ah, bueno, saquemos nomás. Ahora recibiendo a Cristo. Hermanos, hay que diezmar y ofrendar. No, no, es que no me alcanza. Por eso dice acá, si nosotros presentamos antes nuestros cuerpos como miembros, dice aquí, de iniquidad para la inmundicia, hoy dice tenemos que presentarlos para santificación, para su obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros miembros, con los dones que el Señor ha derramado en nuestras vidas, con el tiempo que el Señor nos da? Que Señor, tú sabes, la familia. ¿Cómo puedo estar yo ahí sirviendo en la iglesia? Mi vida es muy ocupada, Dios mío. Claro, ¿verdad? Y Jesús fue desocupado que vino acá a morir en la cruz, no tenía nada que hacer en el cielo. Pasaba jugando dados ahí el Señor en el cielo, por eso vino acá a la cruz a morir, porque no tenía nada que hacer. No es así. Jesús tomó un lugar que no le correspondía a Él, que nos correspondía a nosotros. Cada uno de nosotros tenía que haber pasado ese precio, ese sacrificio, por nuestro pecado personal e individual. Pero Jesús nos amó tanto que dijo, no, hay que hacer algo por ese ser humano. Y hoy lo que nos corresponde hacer a nosotros es esto, presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestras vidas para su obra. Por eso les repetí una vez más, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para que vengamos de domingo a domingo sentarnos, estar ahí medio que nos dormimos, medio que atendemos y salir? No, no murió para eso Jesús en la cruz. Murió para que nuestras vidas sean dedicadas por completo a Él. Porque no tiene lógica de que Jesús haya muerto y haya entregado su vida por una persona conformista. Jesús dio su vida por una persona que quiere buscarle más a Él. Sigamos, siguiente versículo. ¿Qué nos dice acá? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Eso es cierto. Cuando éramos
esclavos del pecado. Éramos libres de la justicia y eso es cierto, ¿no? Antes de recibir a Cristo, ¿quién de ustedes decía, voy a leer la Biblia? ¿Alguien decía eso? No, ni loco pues. ¿Alguno de ustedes antes de recibir a Cristo decía, bueno, mañana voy a madrugar al culto de las 7:30 en la iglesia Betel? ¿Alguien decía eso? Pues nadie decía eso. No, pues porque no importaba, obviamente, por la condición pecaminosa nos llevaba a estar lejos de Dios. Pero que nos dice el siguiente versículo. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es cierto. Hay cosas que quizás nos avergoncemos, ¿no? De lo que decíamos antes. Decíamos, ¿por qué haría eso? Claro, nos avergüenza. Pero en cambio ya llegados a Cristo, ya el Señor nos perdonó eso. Por eso imaginémonos cómo un hijo de Dios quiere regresar a hacer lo que antes le avergonzaba. Es absurdo. ¿Cómo un hijo de Dios quiere vivir aquella vida que le hizo sentirse mal? ¿Cómo pues? Si Dios ya me rescató de esto, querer volver a lo mismo no es absurdo. Y muchos de los que están acá tienen muchos testimonios, ¿no? Que quizás eran alcohólicos, que tomaban mucho, que quizás se drogaban. ¿El drogadicto querrá volver a drogarse cuando ya fue rehabilitado? No, ¿verdad? ¿El alcohólico querrá volver a su alcoholismo después de que fue rehabilitado? No. Pero solo el cristiano quiere volver al pecado del cual salió. Solo el cristiano quiere vivir en la inmundicia que Dios le sacó. Solo los cristianos somos así de geniales, ¿no? Cuando Dios nos dio una nueva vida, que tenemos que vivirla diferente, queremos regresar a lo anterior. Que no es lógico en realidad. No tiene ninguna lógica en la mente humana. Peor en la mente de Dios. Y acá nos dice eso. ¿Qué fruto teníamos de eso? Dice. ¿Teníamos algún fruto? ¿Alguno de ustedes tuvo un fruto correcto después de haberle pegado a su mujer? ¿Alguno de ustedes tuvo un fruto correcto después de haber tomado o emborrachado y amanecer al siguiente día con un chucheque que no podían ni siquiera moverse? ¿Tenían algún fruto de eso? ¿Tenían algún fruto después de haber tenido alguna noche de parranda o algo así? ¿Algo positivo vino de eso? Entonces, si no hubo nada positivo, ¿por qué se quiere regresar a lo mismo? ¿Por qué? Si sabemos que eso no me dio nada, si el mundo nunca me dio nada, si Satanás nunca me dio nada, ¿para qué quiero regresar a eso? Pues no tiene lógica en realidad. Por eso, hermanos y hermanas, si el Señor nos sacó de la inmundicia del pecado, tengo que empezar a vivir para Él, porque el que sí me da mejores y mayores cosas es Dios. El que sí me da nuevas oportunidades es Jesús. El que sí me da familias restauradas es Dios mismo. El que me da vidas transformadas es Dios. ¿Quién más pues? Ahora en el pecado nunca encontramos familias restauradas, nunca encontramos vidas perdonadas. Solo es en la presencia de Dios. Sigamos. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro fruto de santificación en realidad se muestre, porque eso es para vida eterna. Y si estamos dándonos cuenta del proceso, recibir a Cristo, aceptarlo, ser salvo, vivir una vida de santidad y agradarle a Dios, es el proceso que Dios quiere para nosotros. Porque ¿para qué estamos nosotros aquí en la tierra en realidad? Para vivir una vida derrotada, una vida así nomás. Si Dios nos puso aquí en la tierra, es para que nuestra vida sea para su gloria. Es para que nuestra vida sea para alabanza del Señor. Para que nuestra vida sea un fruto, como dice la palabra, de arrepentimiento para Dios. Y la palabra arrepentimiento en su traducción original significa cambio de mente. Eso es el arrepentimiento. No es de un ratito, no es de un momento, es perpetuo. Es un cambio de mente, de ideas, de ser, de actuar, de todo. Y concluimos con el último versículo que es muy conocido. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, no hay otra más. En cambio, la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios es vida eterna.
¿Por dónde queremos caminar nosotros? ¿Por el camino de muerte o por el camino de vida eterna? Es nuestra decisión y es lo que nosotros debemos tomar y hacer. Recordemos que atrás nuestro hay mucha gente que nos ve. A los padres los miramos a los hijos. A los hermanos mayores los miramos a los menores. Al tío le ve el sobrino. Y así sucesivamente. ¿Qué están mirando en nosotros aquellas personas que están atrás nuestro? ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dejando? Ah, mijito, ¿qué tal si no vamos ahora a la iglesia? Vamos al parque a jugar, ve. Está solazo afuera, ve. Estás yendo el domingo a encerrarme en la iglesia. Vamos a dar una vueltita, mijita. Ah, bueno, vamos a dar una vuelta. ¿Ese es el fruto que dejamos a los hijos? ¿Eso es lo que están mirando nuestros hijos? Por eso que dice el apóstol Pedro de Jesús, que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso mismo tenemos que hacer con los que nos miran. Dejarles de ejemplo para que sigan nuestras pisadas. Porque sería hermoso, ¿no? Que nuestros hijos nos digan: papá, mamá, hoy soy un siervo de Dios porque te miré a ti ser un siervo de Dios. Papá, mamá, hoy soy pastor porque te vi a ti, que eras fiel al Señor. ¿No será hermoso eso? O que nos digan lo contrario nuestros hijos, ¿no? Papá, mamá, hoy estoy lejos de Dios porque siempre te vi a ti que eras infiel. Porque tú nunca me leíste la Biblia. Porque tú nunca tuviste devocionales con nosotros. Qué feo que nos digan eso, ¿no? Más bien que nosotros nos mostremos como un ejemplo para ellos. En que ellos en realidad miren un ejemplo y digan: voy a seguir ese ejemplo de mi padre y de mi madre. Qué lindo verle a mi papá y mi mamá como son fieles al Señor. Cómo dan tiempo para leer la Biblia. Cómo dan tiempo para agradarle a Dios. Eso es lo mejor que podemos dejar a nuestras futuras generaciones que nos están mirando. A veces nos esforzamos por dejarle una casa, un terreno, un bien material. Está bien eso. Pero más allá de eso, hay que dejarles un legado y una herencia espiritual. Que no después que los papás ya no estén, empiecen las disputas de los hermanos, no. Sino que más bien, que cuando los papás no estén, los hijos valoren y digan: voy a seguir ese ejemplo de mi padre y de mi madre. Hay que ser ejemplo para que ellos sigan nuestras pisadas. Viviendo una vida que a Dios le agrade y viviendo una vida de santidad. El reto siempre será nuestro. Si hoy estamos nosotros fríos, si estamos apáticos delante de Dios, el Señor siempre nos da oportunidad. Regresemos a Él. Si hemos estado tiempos lejos de su presencia, Él está así con los brazos abiertos. Él está esperándonos que lleguemos a Él. Nunca nos cerrará los brazos. Pero es nuestra decisión nada más. Es que nosotros empecemos a dar el primer paso. Y aunque sean pocos, aunque sean cortos, pero para adelante. La idea es empezar a avanzar. La idea es acercarnos más a su presencia. Y que Dios nos siga mostrando en nuestras vidas, en nuestras familias, ese plan perfecto que quiere para nosotros. Pero lo encontraremos cuando empecemos a buscar la palabra de Dios. Así que eso ya es decisión personal. Eso es decisión de cada uno de nosotros y seamos ejemplos para quienes están atrás nuestro. Ejemplos espirituales, ejemplos de santidad y sobre todo ejemplos de buen testimonio. Oremos. Amado Dios, una vez más gracias por tu fidelidad, por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, tú no miraste nuestro pecado, Dios mío. Tú no miras ahora nuestro pecado, tú miras a tus hijos, que aunque hayamos caído, que aunque te hayamos defraudado, que aunque te hayamos ofendido, Dios mío, tú nos sigues mirando como tus hijos. Y lo único que tú quieres, Dios mío, es que nosotros regresemos tu mirada, nuestra mirada hacia ti, Señor. Amado Dios, permítenos ser sabios en las decisiones y en las cosas que hagamos. Permítenos ser sabios en el caminar que tenemos y que sobre todo tengamos un ejemplo y un testimonio correcto ante los demás, Dios mío. Queremos aplicar tus enseñanzas, queremos aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y esfuérzanos para poder ser hijos correctos delante de ti. Que te representemos como tú te lo mereces, Dios Santísimo. Tú eres el dueño del universo, el Dios eterno, y nosotros tenemos que representarte de esa forma, como verdaderos hijos tuyos. Esfuerza nuestras familias, nuestras vidas,
a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor. Que seamos familias conforme a tu corazón, Señor. Que no solamente como un lema de la iglesia, sino como algo que lo vivimos en nuestras casas. Bendice esta iglesia, Dios mío, a cada familia que está aquí, Señor. Y que el rato que salgamos de acá, salgamos con un reto distinto, con un reto diferente, que es buscarte más, que es ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias siempre por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Queremos vivir constantemente en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.